Empezamos con el primer tema, que es diseño de moldes. Antes de iniciar un ejemplo, para tener mejor claro el diseño de moldes, vamos a decir unos conceptos básicos. Que aquí es una herramienta que tiene SolidWorks, que se puede crear una secuencia de herramientas integradas para controlar el proceso completo de creación de moldes. Y estas herramientas de moldes se pueden utilizar para analizar y corregir deficiencias en modelos de piezas SolidWorks o importados que se deseen moldear. Las herramientas de moldes van desde el análisis inicial a la creación de operaciones núcleo-cavidad. El resultado de núcleo-cavidad es una pieza multicuerpo que contiene sólidos independientes para la pieza moldeada. El núcleo, la cavidad y otros sólidos opcionales, como por ejemplo núcleos laterales. Bueno, aquí vamos a decir el proceso, que es el siguiente. En primer lugar está el análisis de ángulo de salida, que examina las caras de modelo para determinar si el ángulo de salida es suficiente para asegurar que la pieza se puede expulsar correctamente del núcleo de cavidad. Continuamos con el análisis de corte sesgado. Identifica áreas atrapadas que no permiten expulsar la pieza. Siguiendo con análisis de línea de separación, que aquí ayuda a analizar transiciones entre ángulos de salida positivo y negativo para mostrar y optimizar posibles líneas de separación. Seguimos con líneas de separación. Aquí esta herramienta tiene dos funciones. La primera es que verifica si ha aplicado el ángulo de salida a su modelo con base en el ángulo especificado que el usuario que utiliza el programa lo esté usando. Y luego está el segundo, que es crear una línea de separación desde la cual se crea una superficie de separación. La herramienta líneas de separación contiene una opción para seleccionar una arista y dejar al sistema propagar a todas las aristas. Seguimos con superficies desconectadas, que aquí crea parches de superficie para cerrar a través de taladros en la pieza moldeada. Continuando con superficie de separación. Aquí extruye desde la línea de separación para separar la cavidad del núcleo de molde. También pueden utilizar una superficie de separación para crear una superficie de bloqueo. Y bueno, seguimos con superficie reglada, que aquí agrega un ángulo de salida a superficies de modelos importados. También se puede utilizar la herramienta superficie reglada. Y luego, por último, que ya había mencionado, es el núcleo cavidad. Crea los sólidos del núcleo y la cavidad basándose en los pasos realizados anteriormente. Y estas son todas las herramientas que contiene para diseñar los moldes en SolidWorks. Les voy a explicar el primer paso para realizar un molde. Tenemos esta pieza de ejemplo y queremos realizarle un molde. El primer paso es ir al administrador de comandos e ir directamente a herramientas de moldes. Aquí podemos visualizar varios comandos. Aquí se encuentra la de la superficie que se utilizan para mejorar nuestro molde. Luego los análisis, que el primer paso que sería el análisis de ángulo de salida que les voy a explicar. Y más comandos que se utilizan para realizar nuestro molde. Ok, tenemos esta pieza de ejemplo. Y antes de eso, ¿qué es el ángulo de salida o qué es el análisis de ángulo de salida? Es aquel que va a ayudar a nuestra pieza pueda desmoldearse o desmontarse de manera más sencilla del molde. Y bueno, teniendo esta pieza, el primer paso sería seleccionar análisis del ángulo de salida. Y luego, primero vamos a seleccionar hacia dónde va a desmoldarse nuestro molde o en qué dirección va a ser su desmoldeo. En este caso voy a elegir que sea en planta. En este caso. Y luego, el segundo paso es asignarle el ángulo de salida que queremos analizar. En este caso ponemos que sea de 1%.
y tenemos que seleccionar clasificación de caras para visualizar en dónde tienen un ángulo de salida positivo, necesario, negativo o ambos lados en cada cara. Le picamos a calcular y ya mediante colores nos muestra el ángulo de salida de cada cara. El verde significa que tiene un ángulo de salida positivo, que tenemos aquí 24 caras en verde. Y luego tenemos en rojo una cara, que es la de abajo, que, ¿qué quiere decir el ángulo de salida negativo? Aquí es cuando también son donde va a estar formándose nuestro núcleo. Y luego el amarillo, que aquí tenemos 23 caras en amarillo. Aquí es ángulo de salida necesario. ¿Qué significa? Que son caras que le faltan aplicarse un ángulo de salida para que, en dado caso, que le aplique un color rojo o verde. Y en este caso, aquí nos falta asignarle más ángulo de salida para estas dichas caras en esta pieza. Y ya de una vez analizado los ángulos y si están correctamente, en dado caso, le ponemos en aceptar. Y aquí desea conservar los colores de la cara, le picamos que sí. Y ya, ese sería el primer paso que se tiene que realizar para hacer un molde. Voy a explicar lo que es la inyección de plásticos en el SolidWorks. Lo primero que se debe hacer es realizar una pieza y a esa pieza se le debe hacer un croquis. O sea, una vez que la pieza está terminada, se le hace un croquis. Aquí está, yo realicé este croquis. Y este croquis se debe de poner un punto de referencia específicamente. Una vez hecho esto, ahora lo que se debe hacer es irnos aquí a la configuración, a las opciones y irnos a los añadidos, que son las pestañas que tenemos aquí. Vamos a irnos aquí y hay que habilitar la pestaña de SolidWorks Plastics. Hay que ponerle las palomitas. Le damos OK y se nos va a habilitar. Una vez está habilitada, nos va a aparecer una opción extra aquí en estos cuadritos. Le damos aquí y nos van a aparecer las opciones para realizar lo que es la inyección. Una vez estamos dentro de el cuadrito extra que nos indica la P, se nos van a desplegar estas opciones, que es lo que está dentro del estudio. Aquí nos maneja un estudio por default. Ok, ¿qué sigue después? Lo que se va a hacer a continuación, se le va a dar clic derecho a esta opción donde está el cuadro azul y se va a asignar un punto de injerción. En la inyección de plásticos generalmente se tiene un punto que es como un agujerito. A partir de ahí es donde va a iniciarse a meter el plástico. Entonces se va a dar aquí y el punto que vamos a elegir es
el que se había asignado, bueno, la referencia que se había puesto cuando se realizó el croquis. Entonces, vamos a la cara donde estaba el croquis y en esa cara vamos a seleccionar el punto de referencia. Una vez seleccionado, aquí nos va a marcar que aquí está un punto de inyección. Ahora, tenemos que verificar la dirección de ese punto. Vamos a ponerle una posición lateral para verificar que la dirección esté correcta. Ok, va hacia arriba. Debemos verificar que esté hacia arriba o que esté hacia el volumen que hemos generado. Entonces aquí podemos verificar que está correcta. Ok, se me canceló. Nada más es volverlo a asignar. Verificamos que esté hacia arriba. Sí, y le damos a la palomita. Ok, una vez ya tenemos asignado nuestro punto de inyección, tenemos que asignarle a este volumen que tenemos, a la pieza que generamos, debemos asignarle una malla. Aquí está la opción de crear malla y vamos a elegir lo que está aquí por default. Todo esto lo vamos a poner. Así que no le vamos a cambiar nada. Así, ya tenemos la malla creada. Una vez con la malla creada, se nos van a habilitar más opciones. Debemos seleccionar el material que vamos a usar. Aquí está el símbolo que es que es donde se va a inyectar el plástico. O sea, bueno, esto es lo que va a hacer que se inyecte el plástico. Le vamos a dar clic, perdón, doble clic y ya se nos va a desplegar una opción que es, s- se nos va a desplegar la opción que es la de analizar materiales. Ahí está. Aquí en esta opción podemos elegir nosotros el tipo de plástico. Vamos a elegir un PET, un, sí, un PET, que son los plásticos que se usan para la elaboración pues, de los botes de soda o cosas así. Entonces vamos a darle aquí. Aquí nos está dando los rangos de temperatura y en sí, o sea, cómo se va a distribuir el material. Son como estadísticas. Le vamos a dar OK. Ahora hay que establecer el material del molde. El material vamos a ponerle este que está aquí por defecto. Le damos OK y ya se nos ha asignado. Ahora lo que sigue es vamos a generar la simulación. Se va a dar doble clic en esta opción y aquí ya nos va a empezar a generar el, el estudio. Lo que tarde va a depender de la computadora que se tenga, por supuesto.
Aquí se puede observar cómo se está empezando a rellenar lo que es la pieza. En sí, los colores más cálidos representan hacia dónde está yendo el flujo y los colores más fríos representan lo que es donde está empezando a distribuirse, está yendo como por orden. Entonces es lógico. Lo de más abajo pues va a ser cada vez más azul, por ejemplo, porque ahí es ahí donde está empezando, donde está iniciando el flujo. Podemos ver que al último ya se nos generó lo que es el estudio. Aquí ya la pieza ya está completamente rellena del plástico que se seleccionó. Y aquí nos salen los resultados de la inyección. Aquí nos está diciendo que la inyección se dio exitosamente y que la presión de inyección es de 1.3 megapascales en el sistema internacional y en el sistema inglés es de 189.12 psi. Y ahora dice que la inyección requerida está por debajo del 66% de la máxima inyección. Es decir, que se encuentra muy por debajo del límite especificado. Lo que significa que pues esta, esta inyección pues no, o sea, es adecuada, no roza como que los límites y pues quedaría ya ahí adecuadamente lo que es el material. Y aquí ya nomás decía pues lo que había indicado, que era de que decía lo del flujo y los resultados finales. Y así es como se realizaría un proceso de inyección. Hay muchos más procesos de análisis, pero pues básicamente lo principal era realizar la inyección de plástico. A continuación voy a explicar lo que son los botadores. En el SolidWorks, por supuesto. Lo primero que se debe de hacer antes de realizar los botadores, que los botadores son agujeros que actúan para meter pines y esos pines son para sacar la pieza que se genera a partir de inyección de plásticos a un molde. Entonces, ¿esto cómo se hace? Primero se debe de generar un molde. Entonces es con lo que vamos a empezar. Vamos a hacer un molde. Primero se debe habilitar la pestaña de moldes, que aquí la tenemos. Y aquí tenemos todas las respectivas operaciones que son para los moldes. Vamos a seleccionar, lo que vamos a hacer primero es verificar que el ángulo de salida para, para realizar el molde de esta pieza es correcto. Entonces vamos a verificar lo que es el ángulo de salida. El ángulo de salida se va a verificar aquí en análisis de ángulo de salida. Vamos a hacerlo. El ángulo correcto son los 0 grados. Aquí pues ya está puesto. Y aquí está pues lo que es el análisis. El color verde significa que es lo positivo. O sea, es el interior del molde en lo positivo. El rojo es lo negativo, que es el núcleo del molde, o sea, la zona de abajo, la base. Lo amarillo, si algo está en amarillo, significa que es necesario cambiar el ángulo de salida. Bueno, vamos a hacer lo que es el análisis. Y aquí se va a considerar el plano donde va a estar el molde. Va a ser el plano hacia arriba, el plano no, el plano de planta. Lo ponemos y pues aquí el correcto es 0 grados. Pero ¿qué pasa si aumentamos el ángulo de salida? Aquí está en amarillo, es decir que no se va a poder. Entonces debe ser en verde. Aquí estamos ya correctos. Le vamos a dar a la palomita. Una vez haciendo eso, vamos a quitarlo verde. Y lo que se va a hacer ahora es una escala. La escala se hace para, para considerar dilataciones de los plásticos y todo eso.
porque pues la figura, si se hace el tamaño que es, pues puede quedar más pequeña por propiedades de los plásticos. La escala pues vamos a hacer que sea un 3% más grande, o sea, un poquito más grande. Le damos a la palomita y ahí vamos a ver cómo va a crecer poquito. Ahí creció. Ahora lo que sigue, teniendo ya la escala, vamos a hacer una línea de partición, que es lo que nos va a definir dónde inicia el molde y está la base del molde. En la línea de partición vamos a seleccionar el plano de planta, le damos a aceptar. Hay que hacer un análisis de ángulo de salida. Hacemos el análisis de ángulo de salida y pues vemos que todo bien, está en verde, le damos a la palomita, ahora sí nos va a generar lo que es la línea. Ok, tenemos la línea. Ahora, una vez teniendo la línea, tenemos que generar ahora una superficie de partición a partir de esa línea que es la referencia. Entonces vamos a generarlo aquí en superficie de partición. Le damos y aquí ya se nos generó. Vamos a aumentarle un poco el tamaño, más o menos ahí. Le damos a la palomita. Ahora, sobre esta superficie, vamos a generar un croquis. Vamos a darle la vista del croquis. Aquí vamos a colocar un rectángulo de centro. Colocamos el rectángulo más o menos de este tamaño y le damos a aceptar y guardamos el croquis. Lo que se hace a continuación es seleccionar el croquis, ya está seleccionado. Ahora vamos a usar esta operación que nos va a generar lo que es ya el molde como tal. Vamos a darle vista lateral para que se vea cómo está. Ok, aquí está. Y esto es como que lo que nos va a generar. Aquí está pues perfecto, o sea, perfectamente no se tiene que ajustar la distancia. Aquí ya nos generó un buen molde. Vamos a darle a lo que es la palomita y aquí nos lo va a generar. Para que se entienda mejor, vamos a dar unas transparencias. Ok, aquí está la zona de abajo que es la tapadera. Vamos a darle aquí y aquí a cambiar transparencia. Y aquí ya se va a ver un poco transparente. Ahora la otra. La otra es esta. Vamos a cambiar la transparencia y aquí ya se nos va a ver lo que es la pieza. Ahora, vamos a ocultar la pieza. Pues aquí, a la primera operación de la pieza y nos la va a ocultar toda. Y aquí está. Y esto es lo que nos generó. Aquí se ve completamente cómo está el molde. Ok, vamos a ocultar lo que es la parte de abajo para checar cómo está el molde. Ok, ahí está. Ok, ahora la, la línea de partición nos va a estorbar. Así que esto ya se oculta. Se oculta y se oculta la superficie de partición. Y ya quitamos lo que nos estorba. Vamos a checar ahora sí el molde como se ve. Ahí está. Más o menos es algo así. Ahí se ve como que lo de la pieza, pero en negativo. Ahí se ve. Ok. Ahora lo que sigue es generar. Bueno, primero que nada vamos a volver a habilitar las vistas, que es la vista de abajo. Aquí no era aquí. La vista de abajo. Quizá la habilitamos. Aquí a manera de que se vea todo el molde. Y vamos a habilitar también la pieza. Ok, listo, ahí se ve.
Ahora lo que sigue es que se van a realizar los botadores, que los botadores no son más que pues agujeros que están en la zona, en este caso van a estar en la superior, porque van a empujar el molde, bueno, van a empujar una vez la pieza que se realiza a partir de inyección de plásticos, a partir de pines que se van a depositar por agujeros. Esos agujeros pues van a provocar que la pieza pues salga adecuadamente, colocados pues de una manera cuidadosa o estratégica para a manera de que pues puedan salir. Y aquí lo tenemos. Ahora, para hacer los botadores debemos hacer un croquis. Se hace un croquis en la parte de aquí arriba porque es la parte superior y se va a ampliar la, la operación de núcleo, que es lo que nos va a generar esos agujeros. A continuación, ahora sí, pues vamos a realizar lo que sería los botadores. Bueno, vamos a usar la operación de núcleo. Bueno, primero hay que seleccionar el croquis que hicimos, que se encuentra, pues como ya lo había indicado, en la parte superior. Y aquí les voy a mostrar una pequeña vista previa. Básicamente, pues se colocan ciertos puntos para que pues la pieza pues pueda pues, salir adecuadamente cuando se genere a partir de la inyección de plásticos. Ahí está. Esto es para efectos de ejemplo. Aquí está. Ahora sí, le damos aquí y le vamos a dar a núcleo. Ok, entonces se ganaron dos croquis, solo debe ser uno. Hay que cerrar este y ahora sí. Se selecciona el croquis y vamos a la operación de núcleo. Y aquí está. Aquí ya está como que asignada la distancia ideal por default, que básicamente va a generarnos aquí los agujeros. Y si nos damos cuenta, va a como a chocar con la figura, pero va a bajar como que conforme a la geometría de la pieza. Y aquí lo tenemos. Y aquí ya tenemos lo que serían los botadores, ya nomás le damos a aceptar. Y aquí ya los tenemos. Se nos generaron así como estos agujeros. Pues vamos a también para efectos así de presentación, pues vamos a hacer que se vea, cambiarle la transparencia. Y ahí está. Ya tenemos los botadores. El último tema del diseño de moldes es el sistema de enfriamiento. Y les voy a explicar para qué se utiliza este sistema de enfriamiento y sus líneas de refrigeración que contiene los moldes. Tenemos esta pieza de ejemplo que podemos visualizar que tiene conectores. Aquí les hice un zoom, los conectores que contiene la pieza y estos son líneas de enfriamiento, bueno, líneas de refrigeración más bien. Y bueno, todos los moldes tienen un sistema de refrigeración para que nuestra pieza no salga todavía en estado líquido del plástico, en su dado caso. Y aquí se necesita enfriarse un poquito para que se solidifique y que se haya de eso le permita salir en estado sólido del molde, ya que por nosotros, ya, bueno, ya después, por nosotros mismos, le daríamos un espacio de tiempo para que alcance su dimensión final ya después del enfriamiento. Y pues esto sería en general lo que es un sistema de enfriamiento en los moldes. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos que tienen los diseños de las láminas, empezando por que los laminados suelen aplicarse en pliegues de distintas orientaciones. Todo esto se hace cuando es necesario optimizar la capacidad para soportar cargas en distintas direcciones. Este apilamiento es necesario ya que los laminados están sujetos a condiciones de cargas extremas muy complejas. Para todo esto, pues los laminados se pueden eh, recopilar dependiendo de la fibra del material y de cuántos pliegues estén hechos. Siendo así,
Los laminados pueden ser unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que sus materiales están en una misma orientación de estos diferentes pliegues. Estos suelen ser los más adecuados para soportar cargas en una dirección. Suelen ser débiles en la misma dirección transversal a la orientación del pliegue. Tomando como referencia la imagen mostrada, si seleccionamos la fila del pliegue que está en esta tabla, el pliegue del vaciado compuesto, o sea, el programa resaltado, tiene un dicho ángulo de pliegue en la geometría mediante franjas. La dirección a la orientación del pliegue de cada lámina es la dirección X. Para las propiedades del material se resalta en la geometría la dirección Y. Es transversal a la dirección de la fibra, en superficie. Y la dirección Z es normal a la superficie del pliegue. Las imágenes muestran las direcciones X, Y y Z para los ángulos del pliegue de 0 grados y de 60 grados. Podemos ver que tenemos distintas flechitas de colores. Cada una muestra un sistema de referencia compuesto en el centro de esta misma cara, la cual la flechita roja muestra la orientación del pliegue de 0 grados. La flecha roja está alineada con las rayas de la superficie. La flecha verde muestra la orientación del pliegue a 90 grados. La flecha verde tiene una alineación normal con los rayos de la superficie. Después tenemos la flecha azul. Esta es normal a la superficie. Esta simetriza la orientación e invierte la dirección de la flecha azul. Y por último tenemos a la flecha gris o blanca. Esta muestra la dirección de orientación de acuerdo al pliegue. Ahora pasaremos a hacer una operación de doblez en SolidWorks. Lo primero que necesitamos hacer es abrir un croquis en cualquier plano, en este caso va a ser en alzado, y vamos a poner como ejemplo una lámina. Esta lámina, dependiendo de las indicaciones que nos den, nosotros vamos a querer que sea de 20 milímetros de ancho por 40 milímetros de largo. Le damos a aceptar. Nos vamos a operaciones y vamos a extruir nuestra lámina para que esté un poquito más delgadita a 1 milímetro para que sea pues una lámina. Ya que la tenemos así, lo siguiente que hay que hacer es convertirla en una chapa metálica. Nos vamos aquí en estas opciones donde diga chapa metálica y le ponemos en la segunda opción que es convertir a chapa metálica. Nos pide seleccionar una cara, pues vamos a seleccionar esta y aquí podemos cambiar los parámetros dependiendo de lo que nos pida pues el ejercicio. Le damos a aceptar, nos volvemos a croquis y vamos a hacer una línea más o menos en el centro de nuestra lámina, una línea, y luego nos volvemos a chapa metálica y vamos a seleccionar esta opción que es pliegue croquisado. Dice agrega un pliegue desde un croquis seleccionado en una pieza de chapa metálica. Lo que vamos a hacer, lo seleccionamos, vamos a seleccionar la rayita o la línea que nosotros hicimos. Si se fijan ahí, nos muestra un ejemplo de cómo va a quedar. Después tenemos más abajito de la selección de cara, la posición del pliegue. Esto quiere decir, como primera opción, es línea constructiva del pliegue, o se hace que queda justo en medio de la línea que hicimos. La siguiente es material interior, que va antes de nuestra línea.
La siguiente es material exterior, o sea, sé que sobrepasa esta línea. Y por último, pliegue exterior, que es pues mucho, o sea, el doblez se hace después de la línea. En este caso, vamos a querer que esté justo en medio. Aquí podemos invertir la dirección de nuestro doblez y podemos cambiar el ángulo dependiendo de lo que nos pidan hacer. En este caso nosotros lo vamos a hacer a 90 grados. También nos da la opción de utilizar el radio del pliegue, que ya es predeterminado, pero también lo podemos deseleccionar y cambiar pues dependiendo de qué tanto necesitemos. Nosotros lo vamos a usar más o menos así. Le damos a aceptar y nos queda así nuestra lápiz. Bueno, pues ahora vamos a ver la herramienta de desdoblado. Esto previamente ya teniendo una pieza que hayamos doblado, como se hizo en la explicación anterior. En esta ocasión tenemos esta tipo caja, que pues puede ser de cualquier material que nosotros hayamos elegido o el que sea de las necesidades. En este caso nos vamos a ir a la pestaña de chapa metálica y nos vamos a ir a la opción de desdoblar. Aquí nos va a pedir cuál cara es la que queremos dejar fija, en este caso pues va a ser la base. Y vamos a seleccionar los pliegues a desdoblar, en este caso son 4. Vamos seleccionando de uno por uno y si se fijan aquí me aparece en el mouse, le doy clic derecho y me va a ir apareciendo pues el desdoblez. Otra vez me voy a desdoblar, selecciono el pliegue, selecciono la cara fija, perdón, selecciono el pliegue y doy clic derecho. Y así mismo lo hago con las 4 caras. Voy a desdoblar, selecciono cara fija, selecciono el pliegue y doy clic derecho. En este caso, por ejemplo, yo pude haber desdoblado desde otra cara fija, yo pude haber dejado esta cara como la fija, como lo voy a hacer a continuación. Seleccionamos como la cara fija esta pared, seleccionamos el pliegue y se fijan, se desdobló hacia otro lado. Igualmente en este lado, en esta cara voy a dejar fija la base, voy a seleccionar el pliegue. El pliegue se puede seleccionar desde aquí o se puede seleccionar desde las acciones que están aquí. Selecciono el clic derecho y ya tengo mi pieza totalmente desdoblada. Si se fijan me aparecen aquí los pliegues con los que se había hecho. Yo al usar esta herramienta lo que se puede hacer es que puedo volver a doblar y doblar cuantas veces sea necesario. Ahora vamos a iniciar con el tema de soldaduras. Para esto, primeramente tenemos algunos conceptos básicos de qué es esto. Primero que nada, la soldadura es una función que nos sirve para unir piezas y para representar cómo sería la unión con material de soldadura, que pues es básicamente material que se derrite para fundir dos piezas de metal y que éstas se unan. Este sería el concepto de soldadura. Y pues para la aplicación de esta tenemos también el concepto del cordón, que es el material que se deja entre ambas piezas a unir y pues que las une de manera estructural. En SolidWorks tenemos diferentes conceptos o herramientas que también podemos usar para aplicar soldadura. Primero que nada, hay que mencionar que esto se hace a través de insertar. Y en insertar tenemos el concepto de piezas soldadas, que pues nos permitirá la aplicación de la soldadura. Dentro de esta tenemos diferentes opciones, como lo es pieza soldada, miembro estructural, que funciona para hacer piezas a través de croquis de líneas rectas
y pues solo nos generará lo que será un tubo cuadrado o redondo con las especificaciones que nosotros le demos. Básicamente generará estructuras ya soldadas. Luego tenemos la opción de cartela, que es una unión o un refuerzo con forma de una cuña, básicamente un triángulo que une dos entidades. Y por último tenemos el cordón de redondeo y cordón de soldadura. Y estos dos los veremos mejor explicados en el siguiente tema, que pues son las herramientas de soldadura. Uno de estos es meramente estético y el otro funciona como una referencia o indicación para que el diseñador pueda observar qué tipo de soldadura hay que aplicar, en qué lugar, con qué medida, por ejemplo. Esta es la herramienta insertar piezas soldadas y aquí nos aparecen todas las opciones. Ahorita como no tenemos ningún croquis ni ninguna estructura, pues todas las opciones nos aparecen deshabilitadas y pues empezaremos con lo que es el miembro estructural. Para realizar un miembro estructural abrimos un croquis en cualquier plano. Yo en este caso lo voy a abrir en alzado. Y a continuación dibujaremos lo que serán líneas guías para desarrollar nuestra estructura. Podemos colocarnos por ejemplo en el origen y trazar 3 líneas de esta manera. Le damos cotas. Es muy importante que generemos cotas, ya que si no hacemos esto, pues no podremos generar la estructura. Le doy por ejemplo un valor de 200 milímetros a cada uno de estos lados. Al lado inferior, al lado lateral y al lado superior. Como pueden ver, el croquis ya está totalmente definido, ya que aparece todo pintado de color negro. Y damos a aceptar aquí en la cota. Y para que se nos habilite la opción de estructura, tenemos que salirnos del croquis. Si no hacemos esto, la opción nos aparecerá transparente y no podremos acceder a ella. Vamos de nuevo a insertar pieza soldada y como pueden ver ya nos aparece la opción de miembro estructural habilitada. Damos clic y seleccionamos las líneas que queremos que se dibuje la estructura. Como pueden ver, yo tengo aquí la vista previa, por lo que podemos ver qué es lo que va a pasar. Aquí se está generando sola nuestra pieza soldada, sin necesidad de nosotros hacer todo este dibujo. Esto resulta muy útil, ya que del lado izquierdo, en el manager, podemos seleccionar qué tipo de estructura queremos. Puede ser, por ejemplo, tubería. Seleccionamos un tamaño. Y como pueden ver, solo se hace la estructura tubular. Aquí con el tamaño seleccionado. También tenemos, por ejemplo, lo que sería tubo cuadrado, que es muy común. Seleccionamos un tamaño de 2×2 y aquí ya nos aparece esto. Si se fijan, aquí en los cortes, solo la aplicación hace el corte a 45 grados y la solda las piezas. Estas piezas ya estarán unidas estructuralmente y pues resulta de suma utilidad. También tenemos el tratamiento de las esquinas y podemos modificar esto. Aquí ya sea los cortes a 45, pueden ser cortes sobrepuestos donde las piezas se sobreponen los tubos. Como pueden ver, pues quedaría un hueco y otro hueco aquí. Aquí está esta otra opción, que pues es muy parecido. Y si nosotros damos a aceptar, vemos cómo se formaría nuestra estructura. Aquí ya está nuestra estructura, nuestra pieza soldada generada a través de la estructura. Y pues esto sería básicamente lo que sería esta opción de estructura. Vamos a borrar nuestra pieza. Eliminamos croquis. Para empezar de nuevo y explicar otra herramienta. Ahora abrimos un croquis en planta y dibujaremos una pieza muy sencilla solamente para explicar otros de las herramientas de soldadura. Con cota inteligente acotamos nuestro dibujo
Voy a poner de nuevo valor de 200 milímetros. Y de 200 milímetros. Procedemos a extruir nuestra figura. Con un valor de 10 milímetros estaría bien. Abrimos otro croquis. Y aquí dibujaremos dos piezas que nos gustaría soldar a esta placa, por ejemplo. Supongamos que esta es una placa. Vamos a dibujar dos rectángulos de ejemplo. Y acotamos. Acotamos de aquí, aquí. Vamos a darle un valor de 10. Y igual para el otro rectángulo. Y les damos un ancho de 30 milímetros. Damos a aceptar y reduciremos las extrusiones. Aquí le damos un valor, el que sea. Es como si estuviéramos soldando dos piezas de metal a esta placa. Ojo, es muy importante aquí que nosotros en esta opción la tengamos deshabilitada, fusionar resultado, ya que si la tenemos activa, la soldadura no podrá ser aplicada, ya que sería como si esto fuera un solo sólido y no se nos permitirá seguir adelante con la operación. Damos a aceptar y se forma nuestro sólido. Ahora vamos de nuevo a insertar pieza soldada y como podemos ver ya se nos habilitan más opciones. Vamos a ver por ejemplo lo que sería la cartela. En la cartela nosotros vamos a seleccionar dos caras en las cuales se va a hacer la cartela o la cuña para unir los miembros. Por ejemplo, seleccionamos lo que sería la placa y una de estas caras. Como pueden ver, aquí ya se ha generado automáticamente en el medio de las piezas la cartela. Y nosotros aquí podemos modificar los valores de los diámetros. Por ejemplo, si aquí damos 10, vemos que disminuyó. Vamos a dar un valor que sea más obvio. Por ejemplo, 60. Como pueden ver, la cartela se extiende en este lado. Igual si nosotros esta distancia 2 la modificamos, pues se verá modificada. Aquí en este caso me excedí de nuestra figura. Podemos poner también el espesor, hacia qué lado queremos que se mueva la pieza, en medio, más para un lado o más para el otro. Y aquí se le da el espesor, que queremos que sea más espesa, por ejemplo 40 milímetros. Como pueden ver, se amplía bastante. Y esta pieza ya estaría uniendo lo que sería esta cara y nuestra placa inicial. Ahora simplemente damos a aceptar. Como podemos ver, ya se generó nuestra cartela. Esta es otra función de las que podemos encontrar en piezas soldadas y es demasiado sencilla. Ok. Para ver las otras opciones eliminamos esta que ya acabamos de ver y continuaremos a ver otra. Veamos de nuevo a piezas soldadas y ahora veremos cordón de soldadura y cordón de redondeo. Vamos a ver las diferencias de estos dos. La verdad es que son muy parecidos. La única diferencia es que uno de estos no aparece en planos y es meramente para que el diseñador pueda observar dónde la pieza lleva soldadura, y la otra opción nos permite modificar lo que sería la cota, que nos va a indicar cuál es el tipo de soldadura que se aplica en qué lugar, y esto sí aparecerá en el plano, por lo que sirve como referencia para construcción. Cabe destacar que ninguna de estas opciones realmente tiene una función más allá de lo estético o de la indicación. No afectan lo que serían los resultados de una prueba, por ejemplo, eh, de estrés a la pieza, ya que pues no, realmente sería como si estuviéramos fusionando los elementos y pues
haría la misma función que un simple redondeo. Un redondeo sí tendría o sí afectaría el resultado de una prueba física. Entonces, bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, cordón de redondeo. Aquí podemos seleccionar las dos caras que queremos en las que se haga el cordón. Por ejemplo, seleccionamos esta cara de nuevo y seleccionamos en conjunto de caras 2 la parte de la base. Aquí tenemos el tamaño del cordón. Si nosotros lo aumentamos, podemos ver que el tamaño aumenta. Vamos a poner un tamaño grande para que sea visible. 10, por ejemplo. Y damos en aceptar. Esta opción es la que les comento, el cordón de redondeo, que es meramente estético, ya que no nos aparece ninguna cota y ninguna indicación. Y si pueden ver, el cordón es bastante detallado, ya que asemeja a un cordón en la vida real, con sus efectos de ondulaciones como si se tratara de soldadura verdadera. Vamos a editar la operación para ver otras opciones que tenemos. Podemos hacerlo tanto por caras como por aristas intersectantes. Las aristas lo que va a hacer que va a seguir la ruta de las aristas que nosotros seleccionemos. Bueno, aquí en este caso no me deja seleccionarlo. Y otro factor que es interesante, vamos a volver aquí a seleccionar las dos caras, es que nosotros este cordón lo podemos hacer continuo o discontinuo. Continuo es como lo estábamos haciendo anteriormente, que se dibuja un cordón en toda su totalidad, y también podemos hacerlo intermitente, como comúnmente muchas personas le conocen puntos de soldadura. Y pues aquí tenemos los datos que podemos modificar. El paso de la rosca, por ejemplo, pues podemos modificarlo aquí, poner 2, por ejemplo. Ok, 2 no. El paso de la rosca, 7. Y como pueden ver, podemos ver cómo se están modificando los puntos. Entre mayor sea el paso, va a haber una menor cantidad de puntos. Por ejemplo, si nosotros ponemos 20, como pueden ver, los puntos disminuyen. Y aquí podemos modificar la longitud o el tamaño de nuestros puntos. Damos a aceptar. Y como podemos ver, ahora aparecen los puntos. Por último, pasemos a la última opción de las herramientas, que van a ser déjenme les muestro, que va a ser el cordón de soldadura. Por último, veremos la opción cordón de soldadura. Vamos a insertar de nuevo pieza soldada y la última opción, que será cordón de soldadura. De igual manera seleccionaremos las caras en las que querramos aplicar el cordón. Este lateral y nuestra base. Aquí, como podrán ver, se nos marca dónde quedaría la soldadura, que sería en esta arista. Podemos seleccionar el tamaño. Vamos a un tamaño más grande. Es uno que sea bastante más grande. 20 milímetros, por ejemplo. Aquí nosotros daremos a aceptar, y como pueden ver, no aparece en sí la soldadura, sino que solo aparece lo que sería una referencia, que también va a aparecer en un plano. Si nosotros realizamos un plano de la pieza, va a aparecer esta pequeña nota que indica el tamaño del cordón y la forma que este tiene. Este se puede modificar, pero esto se verá en tema de tipos de soldadura, y es meramente una instrucción para quien esté aplicando la soldadura y pueda identificar de qué tipo de soldadura se trata. Tipos de soldadura. Existen diversos tipos de soldadura: ISO y ANSI.
que se dividen en varios, como por ejemplo a tope cuadrado, a tope en V único, en los ANSI cuadrado, envoltura, ranura V, y pues así como se muestra. Bueno, esas se representan en símbolos de la soldadura y aplica algunas de las dos opciones de soldadura. Para ver los símbolos, te vas a insertar pieza de soldaduras y cordón de soldadura. Seleccionas la cara y seleccionas tu cara. Ahí esto solo es estático y solo se muestra pues el símbolo y lo que es la soldadura. No se muestra en la imagen, sino nada más en los planos. Bueno, insertas la dimensión de la soldadura y te vas a definir de símbolos de soldadura. Aquí dice el tamaño y el símbolo. Ya agarras el símbolo que tú quieras. Por ejemplo, este es de a tope cuadrado, a tope en B único, a tope en bici único, a tope en U único. Pues voy a seleccionar ese nomás para que se represente y luego le ponemos aceptar y ahí se muestra cómo es la soldadura. Nada más es representativo para que se vea. Vamos a insertar pieza soldada, cordón de redondeo, que esto sí ya es visual. Selecciona la cara 1 y selecciona la cara 2. Aquí se muestra la soldadura. Esto es de longitud completa. Nada más aquí modificas el tamaño. Si lo quieres más chiquito o más grande. También existe interlineado. Intermitente. Aquí pues también puedes modificar el tamaño de la longitud del cordón, si lo quieres más grueso o más delgado. Y este es la separación entre cordón. No puede ser demasiado o puede estar muy cortito, y así se vería la soldadura en partes. Y hacemos lo mismo del otro lado. Nos vamos al redondeo de cordón de redondeo, seleccionamos esta cara y la otra cara y le podemos aceptar, y así se vería el cordón por toda la soldadura en todo, bueno, sí, en separación, y ahí nos representa de qué tamaño es. Del otro lado nos representa la longitud, el tamaño y la separación entre cada uno.